Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al señor gobernador y a Marina por permitirme el honor de hacer esta presentación. Básicamente yo he sido docente y sigo siendo docente invitada en la Universidad del Litoral con el tema de empresa de base tecnológica, y todas las veces que voy planteo lo mismo. Vengo a Santa Fe a aprender. Muchas veces hay muchas de las cosas que estamos planteando que lo planteamos desde la teoría, pero cuando llegamos a Santa Fe y vemos el ecosistema, como acaba de decir Nico, que efectivamente funciona, que obviamente yo voy a tratar de provocar un poco y de discutir, porque un desafío es siempre ir por más y ver qué cosas a uno le siguen dando miedo. En el planteo de lo que está haciendo Nicolás, de lo que acaba de decir Nicolás, hay muchas cosas que al día de hoy todavía uno trata de seguirlas pensando, y un poco eso es lo que voy a compartir, pero aclarando en primer término que el espacio en el cual ustedes están, creo que es uno de los que son el ejemplo en Argentina sobre el cómo debe ser esta temática. Y un poco, entonces, les pediría que analizaran mis ideas, básicamente, que tampoco son mías, normalmente son verdades de perogrullo solamente, desde esta historia de decir, ¿cómo hacemos para que realmente esto se transforme en desarrollo? Que si quieren es el punto que me parece más interesante discutir. Así que, bueno, voy a tratar de avanzar sobre esta temática. La primera verdad de perogrullo es que una empresa es de base tecnológica si su insumo clave es el conocimiento. Claramente, fíjense que yo no puse conocimiento científico solamente, es el conocimiento, es la originalidad, o sea, de la misma forma que hay otras empresas que es el recurso natural, en otros son los financiamientos, o sea, hay distintas, el insumo clave en una empresa de base tecnológica es el conocimiento, y justamente porque es el conocimiento, y el conocimiento está vinculado con la gente, la identidad cultural, el sentido de pertenencia, la proximidad geográfica, la, la, el, perdón, los factores, son esos factores los que permiten que haya intercambios socioculturales y conducen a la aplicación del conocimiento. Es imprescindible que se produzcan esas interacciones para que el conocimiento pueda fructificar, se pueda adquirir, se pueda formar. Entonces, las regiones son justamente el sitio de interacción, creación y cosecha del conocimiento. Y ese punto, aún en términos de globalización, es una paradoja, pero es la característica más importante para generar conocimiento y enraizarlo e incrementar su valor. Las regiones tienen un punto muy importante. Y esto no es una discusión política, ni es revivir Caseros y Pavón, es una evidencia metodológica. Porque justamente cuando el insumo es el conocimiento, y ese conocimiento lo queremos impactar en desarrollo, ese insumo tiene requerimientos específicos. A nadie se le ocurriría ir a plantar maíz en un desierto, o no le pondría fertilizantes, o no pondría una semilla de primer nivel. Hay un montón de insumos que son imprescindibles para un montón de temáticas, o sea, las entendemos clarísimas en el agro, en la industria, en un montón de cosas. En lo que tiene que ver con generación de conocimiento y empresas de base tecnológica también pasa. Ese insumo conocimiento requiere que las regiones estén constituidas y sean potenciales porque es el ámbito de interacción de la gente, que haya un reconocimiento, una visión sistémica, es decir, que se tienen que entrelazar, no es que pongo por un lado, abro la canilla y sale del otro lado un caño, necesitan entrelazarse, complejizarse, y por último, como consecuencia de esas dos cosas, o para que esas dos cosas puedan suceder, hay relaciones de poder que son imprescindibles hacer, es decir, las organizaciones, la forma que esas organizaciones se estructuran, tienen características específicas para que las regiones crezcan y que los sistemas se construyan. Justamente por eso es que la provincia de Santa Fe tiene una oportunidad para el desarrollo basado en el conocimiento, porque cuenta con recursos humanos, decisiones políticas, entramados institucionales, instituciones comprometidas con la gestión y gestión del conocimiento, con lo cual esas historias asociadas al insumo en particular son una oportunidad para la provincia de Santa Fe. En realidad yo creo que son para muchos, para todo el país es una oportunidad, pero Santa Fe tiene un largo camino producido. Y bueno, voy a empezar a discutirles un poco, así provocamos un poco la discusión. En primer lugar, a mí me parece importante que pensemos que complejizar la matriz productiva, incorporar conocimiento, generar empresa de base tecnológica con base científica o no, pero con base en conocimiento, no implica abandonar las materias primas. Y básicamente ese conocimiento puede ir hacia abajo o hacia arriba de la red.
quiero decir con esto? Que puedo incorporar, porque paso del trigo a las galletitas, a la complejidad que ustedes quieran después del granito de trigo, o puedo hacer toda la complejidad hacia abajo que se precisa para producir esas semillas de trigo en todas las condiciones, por ejemplo, los chicos de Dipagro, aunque van a seguir produciendo granitos de soja o de maíz o de trigo. Pues bien, nadie garantiza que mayor complejidad productiva y generación de empresas de base tecnológica signifique bienestar social ni desarrollo. No son cosas automáticas. Yo particularmente en los únicos derrames que creo son el de la leche, cuando le seguimos dando llama, y en el del conocimiento. Lo que pasa es que en el conocimiento tenemos que empezar a darle más llama. Tenemos que ver cómo hacemos para avivar esa llama. El punto interesante, y es lo que yo voy a tratar de discutir hoy, el entrelazar conocimiento y desarrollo, es que esos encadenamientos que introducen conocimiento y responden a demandas locales son los que generan los saltos de complejidad y aportan al desarrollo. Es decir, no estoy diciendo con esto que tengamos que bajar los niveles, que tengamos que dejar competitividad, que tengamos que salir con un conocimiento que no sea el de punta, pero la realidad es que si ese conocimiento de punta se entrelaza con las demandas del ambiente, se incrementa la complejidad, y esos encadenamientos que surgen de la industria local proveen una complejidad mayor, ¿sí? La tecnología importada, sean camiones, autopartes, maquinarias, agroquímicos, etcétera, etcétera, no cuenta como complejidad, porque esa complejidad es para el que la produjo. Nos genera empleos más complejos cuando nosotros simplemente importamos. No nos alcanzan. No estoy haciendo un partido de Boca River. Ese cartelito que pongo ahí abajo de que soy de Gimnasia simplemente es para decir, no estoy poniendo que son no, son todos y, pero en este que son y, hace falta conceptualizarlo para que realmente podamos llegar a impactar con desarrollo en nuestras regiones. Tampoco estoy postulando que entonces nos metemos en una cajita, solamente miramos nuestra pequeñez. ¿Por qué no? Porque justamente lo desafiante de las empresas de base tecnológica y de lo que yo tengo completa seguridad es que cuando somos capaces de impactar en las regiones con tecnología, hay un montón de regiones en el mundo con mayor o menor complejidad nuestra que van a comprar esa tecnología. Hoy tenemos un ejemplito que nos dieron hoy a la mañana, o ayer nos dieron esa alegría. Hay uno de los chicos que ganaron el IBA 50K en el año 2018, que se llama Mutech, que fabrica señaladores con nano. Tiene un nombre más complejo, ¿sí? Y él lo hizo porque lo precisaba para el laboratorio, para la tesis en el que estaba trabajando. Ayer vendieron un equipo de estas características, porque entre comprar uno de $50.000 y uno de 5.000, que era lo que le estaba haciendo, lo necesitaba armar, se lo vendieron al MIT, a un grupo de investigación del MIT. O sea, la demanda, no importa dónde, pero estaba resolviendo una demanda de acá. El punto, si se quiere, es que si no se complejiza la matriz productiva argentina, si la inversión en I+D y +I, o sea, en investigación, desarrollo e innovación que se realiza en Argentina, no se enraiza acá, y la producción termina en el Silicon Valley, o en Miami, o en California, o en Israel, o en donde quieran, ese modelo no genera desarrollo ni riqueza local, ni aporta en la Argentina, ni tributa en Argentina. Y entonces la comunidad que dio sustento a la inversión de riesgo más importante que hace nuestro país y que defendemos todos a pie juntilla, que es la educación pública, se nos escapa. Siguiendo con estas historias de pensamiento, no sé cuántos minutos me deben de quedar, pocos, ¿la competencia global es lo mismo que migración de talentos y proyectos? Porque no tengo duda que las empresas de base tecnológica deben competir globalmente. Esa es la idea, son capaces de competir globalmente, pero eso no implica migración de talentos y proyectos. ¿Quiénes serán los ganadores? ¿De qué región del mundo? Vamos a pensar en unicornios, en gacelas. Voy a ir mucho más rápido porque no termino. Básicamente, entonces, el punto es analizar cuál es el tiempo, qué quiere decir éxito, cuáles son los objetivos. En relación con eso, hay varias temáticas a analizar. María Luz, Sí. habla tranquila y extendete todo lo que quieras, que estamos aprendiendo muchísimo. Así que sentite tranquila de seguir enseñándonos sobre estos conceptos que nos vienen muy bien en la provincia.
bien, yo me corro de la palabra enseñar, porque en este caso particular lo que busco es ponerlo a discutir, y te agradezco muchísimo porque hay un montón de Provocar y cosas. co-construir. Claro, exactamente. Yo creo que creo que hay, o sea, hay muchas cosas en las que, nada, te agradezco mucho la posibilidad de poderlo analizar en conjunto y no me pongo en el rol de enseñanza porque creo que esta temática hay muchísima más expertise del lado de ustedes que desde lo que nosotros estamos tratando de generar. Te agradezco, sigo entonces, con un poco más de tranquilidad. Un poco en relación con estas historias del tiempo, el éxito y los objetivos, a mí me parece que hay tres temas que son muy importantes a analizar. Por un lado, en los casos de los proyectos científicos o tecnológicos, y un poco haciendo referencia a lo que acaban de contar tanto Nico como Mamarela, como Mauricio, cada uno de ellos, que vienen desde el área de la ciencia, de los investigadores tecnológicos. No nos formamos para ser empresarios. Es más, nunca se nos ocurrió pensar quién era el otro, para quién era. Normalmente nos trabajamos sobre curiosidades, trabajamos con otra cabeza. Me pregunto si tenemos que serlo. Me pueden pegar si quieren, pero la realidad es que si miran uno de los modelos más exitosos que hay en el mundo, que es Israel, los investigadores vuelven al laboratorio y no son necesariamente ellos los que tienen que seguir haciendo la empresa. No quiero decir que este no sea el modelo, basta ver lo que acaba de contar Enzo. Con lo cual, lo que estoy planteando es, no hay Boca River, no hay blanco-negro, hay opciones a entrelazar en función de las distintas vocaciones. Por otro lado, un desarrollo está lejos de ser una aplicación apropiable, y eso creo que es el punto más importante a analizar. Una tecnología no es una empresa, y eso es lo que voy a tratar de discutir. Y por otro lado, para que todo esto funcione, hacen falta instrumentos, ecosistemas, el rol del Estado, el rol del otro, un montón de cosas a analizar. Ese dibujito de la empresa y de la sorpresa del COVID, me permito ponerlo simplemente para ¿cuántos de nosotros estamos diciendo que nos llamó la atención la cantidad de desarrollos que se generaron por la existencia del COVID? Yo me acuerdo que la primera vez que me lo planteó el rector de Bahía Blanca. Y yo le digo, ¿pero vos te sorprende? ¿Vos te parece que en 2 meses uno pudo haber hecho un desarrollo de estos? Estas cosas las semillas ya estaban adentro. Lo que pasa que lo que pasó o lo que viene pasando es que muchos de estos ratoncitos que se encontraron con esta realidad dijeron, corremos los elefantes, porque estamos poniendo en duda la vida. Y entonces nos largamos independientemente de las dificultades. Pues bien, hay 2 puntos interesantes a analizar en relación con qué es lo que pasa con el nacimiento de las empresas de base tecnológica y que a mí me parece interesante discutir. Hay una temática que tiene que ver con el financiamiento. El Valle de la Muerte, uno se imagina que está en la academia o en el mundo del conocimiento, con distintos niveles de complejidad de ese conocimiento, y por otro lado el mundo real, el mundo de los negocios, el mundo de las aplicaciones. Hay uno de los entramados, y lo voy a vincular con esto que decía hoy, ¿qué queremos? ¿Queremos unicornios? ¿Queremos allá el Silicon Valley? Cosa que sí la queremos, pero ¿y cómo lo ponemos acá? ¿Cómo lo enraizamos acá? Uno de los modelos dice, uno de los modelos, la realidad es que esto es lo que pasa cuando uno empieza a invertir en conocimiento y llevar ese conocimiento a los distintos estadios para que llegue a ser un producto de mercado, empieza a gastar mucho, necesita mucho financiamiento para que ello vaya sucediendo. Eso es lo que sería el Valle de la Muerte porque muchos de los proyectos ahí quedan. Este modelo del palo de hockey es el modelo de los unicornios. Pongo mucha plata, en algún momento pongo en muchos y mando un unicornio y obviamente me salvo de todos los muchos que puse. Y es un crecimiento exponencial y está buenísimo, está genial que sucedan. Más recientemente se está hablando del modelo de los camellos, es decir, bueno, capaz que no va tan rápido como un palo de hockey, y bueno, unicornios no tendremos tantos, bueno, acá tampoco tenemos camellos, pero la realidad es que hay hay características específicas de estos negocios que son necesarios, pero el Valle de la Muerte es un poco más chico, capaz que el incremento no es tan alto, pero es otro modelo en relación con el financiamiento y cómo se van aplicando los distintos puntos. No sé, se me ocurrió pensar en alguna cosa más local, porque nosotros tenemos problemas graves en relación con esto. ¿Por qué? Y porque tenemos inestabilidades, porque tenemos un montón de cosas que no es que, bueno, conseguimos la inversión y salimos. No, porque conseguimos la inversión y entre la macro y la micro y todo lo que planteaba el propio Enzo y todo esto, o sea, ni lo escuchen a este chico que les digo de Mutech sobre qué pasa cuando él exporta un equipo de tecnología a donde sea, que los vende por eBay, ¿sí? Y cómo
¿cómo hace para ingresar los dólares que consiguió afuera? O sea, hay un montón de cosas acá. Entonces digo, hay distintos modelos y esto tenemos que tenerlo en la cabeza. No estoy diciendo que entonces todos lo que los otros no nos sirven. Sí nos sirven, pero hay cosas que hay que pensarlas un poco más. En relación con esas temáticas que hay que pensar un poco más y el rol del Estado en ese salto, me permito leerles esta disposición del gobierno de los Estados Unidos, que muchas veces nosotros nos planteamos como, ay, se me fue, perdón. Dice, es una disposición en la cual el gobierno de los Estados Unidos acuerda adquirir cantidades suficientes de un producto o servicio comercial espacial, porque esto es para lo que es tecnología espacial, necesario para cumplir con una demanda del Estado con el solo criterio que cumpla los gastos del otro. O sea, esto es el Estado comprándole a las empresas privadas con estas restricciones. Acá no habla de compulsas internacionales ni de las experiencias que tienen que tener para que puedan ofrecerle al gobierno X o Z un beneficio. Acá está hablando de un objetivo de gobierno, una inversión suficiente para que esto cierre económicamente. Interesante con el tema de financiamiento. Les podíamos dar el ejemplo de los de INVAP y la NASA, ¿sí? Cuando INVAP produce los satélites y viene la inspección de la NASA, y entonces los de INVAP le dicen, che, pero si esto te parece que está tan bueno y todo cumple todas las normas, entonces mandame una orden de compra. Y la NASA le dice, no, la NASA no puede comprar afuera, tiene que comprar en Estados Unidos. Este es otro punto que me parece interesante también plantearlo y que tiene que ver con los desarrollos de las empresas de base tecnológica en nuestros ambientes. Yo, si quieren, sigo pensando en la historia del enraizarlo y cómo logro que no se vayan al Silicon Valley. No se van porque son malos, no se van porque tienen una patología, al contrario, se van porque tienen todo el hambre que planteaba el año pasado Pagani, ¿sí? Y tienen todas las ganas de salir. El desafío es cómo hacemos nosotros para qué. ¿Qué nos pasa? El siguiente valle de la muerte que me parece interesante analizar es el de la adopción. Esto es el ciclo de vida de un proyecto tecnológico. Hay algunos que entran al proyecto tecnológico que son los innovadores, ni bien lo ven, les interesa, los líderes, los que hacen adaptación temprana. Después hay un salto, que es cuando entra al mercado, cuando realmente puede tener un ritmo de venta que le permita ir creciendo en la parte exponencial de esa historia, ¿sí? Y entonces ahí empieza toda la historia de los pragmáticos, los conservadores, y en algún momento ese ciclo de vida se cae. Pero acá también hay un gap. Y en ese gap también tienen que ver los roles estatales, tienen que ver las responsabilidades de toda la comunidad, pero el rol del Estado es muy importante. Si quieren, en esta historia que planteaba yo antes de las empresas de base tecnológica importando, complejizando, porque con preciso producto hacia arriba o complejizo hacia abajo en la forma de producción, esto es un dato. Si lo pensamos en lo que es adopción de agricultura de precisión, que sería incorporarle complejidad a nuestro sistema con alta prioridad, porque es nuestra fortaleza la producción primaria, los porcentajes de agricultores que adoptan tecnologías, y esto es de un documento que salió el año pasado desde la provincia de Santa Fe, fíjense que solamente el 3%, 4% de los que tienen menos de 300 hectáreas adoptan este nivel de tecnología, mientras que los que tienen mayor de 1000 hectáreas tienen un 25% de tecnología. La adopción no es muy grande, pero acá quizás sería una de las formas de lograr que una empresa de base tecnológica le lleguen las órdenes de compra, tanto por el Estado como por la incorporación de adopción de tecnologías que complejizan la matriz productiva y que son alentadas, inversiones alentadas vía el Estado. Pues bien, el problema entonces para mí son los programas también, los programas de apoyo, los roles, las reglas, las transparencias, todo lo que está cargado a eso, que si quiero que realmente tener empresa de base tecnológica, no puedo poner planteos para cómo lo rinden de una empresa consolidada, porque no lo voy a resolver. Y bueno, para terminar, se me ocurren 3 desafíos, nada, proponiéndolos simplemente. El primer desafío tiene que ver con esto de las instituciones, porque si bien estoy segura que los investigadores y los tecnólogos tenemos responsabilidades para que el conocimiento que se genera se potencie y se ponga en valor como apropiable para la sociedad, más allá de que creo en el valor del conocimiento per se, pero entonces digo, independientemente que los científicos tenemos responsabilidad, es el desarrollo institucional y las acciones deliberadas de las instituciones, que en definitiva son las dueñas del conocimiento que generamos los investigadores, para que ese conocimiento se recupere, se devuelva a la sociedad.
Y entonces en esa historia me pregunto, ¿qué podríamos hacer para alentar comportamientos imprescindibles en las instituciones nacionales que existen en el territorio? ¿Y por qué pongo el tema de instituciones nacionales? Quizás porque yo tuve una experiencia en la provincia de Río Negro allá entre el 98 y el 2001, fui secretaria de Ciencia y Técnica, y algunas veces, nada, así tan loca como con todas las locuras que planteamos, novedades, pero no era obvio que una institución nacional, las universidades, el INTA, la CONEA, etcétera, 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 que son las que anidan en el territorio, no dieran bolilla a las provincias. ¿Por qué iban a tomar las temáticas de interés de las provincias si el financiamiento viene de otro lado? Puestos a estudiar sobre modelos en el mundo sobre esto, hay un lugar, una región que a mí me parece virtuosa, que es la de Grenoble, en Francia. Y como nosotros tenemos varias líneas de parecidos con Francia, porque tenemos un CONICET que copia, tenemos las universidades que se parecen mucho, tenemos la CONEA que se parece mucho a la CEA de los franceses, hay varias cosas que son interesantes. Los franceses generan algo que se llama Institutos Carnot. Yo me lo cambié y le voy a poner sellos Instituto Otegui. ¿Por qué Instituto Otegui? Porque Otegui era una persona a la que realmente la pensamos mucho como ejemplo, nos gusta recordarlo, como lo que uno está buscando acá es decir, ¿qué está proponiendo esta loca? Yo digo, ¿qué tiene que suceder para que los institutos, las instituciones nacionales puedan meterse en esto de lleno? Necesitamos reglas claras, no esquizofrénicas, y públicas, y transparentes, y sin discrecionalidad, y ágiles. Necesitamos estrategias y programas de investigación. Una relación muy, muy, muy importante con todo el sistema socioeconómico. Propiedad intelectual, relación con la investigación académica, interrelaciones, comunicación, gobernanza, participación en los gobiernos de las instituciones, de las distintas entidades del medio. ¿Y esto que se podría llegar a hacer? Claro que se podría llegar a hacer. Imagínense que nos copiamos de los institutos Carnot. ¿Saben qué hacen los institutos Carnot? Ponen estas reglas por el cual alguien, para un instituto Carnot, que yo propongo que se llame Otegui, reciben un sello. ¿Por qué reciben un sello? Porque cumplen con estas normas de calidad. Está escrito, el documento ya está escrito. Y entonces, ¿qué hace la provincia? Dice, bueno, mira, resulta que vos te estás pagando el sueldo el CONICET, ¿sí? Y te están pagando sacás la plata de la agencia. Pero resulta que porque estás metiéndote en todas estas líneas y tenés el sello Otegui de Santa Fe, en este momento se está discutiendo en Río Negro, pero en Santa Fe, yo voy a aportar un mínimo común, porque están todos participando con este sello, podría poner un plus basado en iniciativas provinciales y además podría poner un premio especial porque me diste bolilla en esta historia que la gobernanza es abierta, que sos claro, que sos transparente y que tenés asociaciones concretas con el medio en el que a mí me interesa que se desarrollen. Con lo cual, la provincia no agrega más sueldos, tampoco agrega estructuras institucionales, pero invierte en potenciar con objetivos bien claros, porque esta historia es decir, no, mira, tenés que ir para allá, y otra vez, tenés que ir para allá, pero bueno, tenés que ir para allá y te premio porque vas para allá. Nada, queda ahí, se puede para discutir. El siguiente punto de las cosas que a mí me parece interesante analizar tiene que ver con los recursos, con los fondos, ¿sí? Y entonces, en esta cosa de los fondos, ¿qué cosas serían interesantes al analizar para el tema? Y en ese sentido, para mí hay dos cosas que son imprescindibles, ¿sí? Y que tienen que ver con la ley 23877. Básicamente porque aprendí que Santa Fe era la que más impacto, o en la que más impacto tuvo la 23877 desde los inicios. Sin embargo, la ley 23877 tiene un fondo fiduciario que se hizo allá por los 90 y pico, al que se le sigue poniendo plata y no se distribuye en las provincias. No se distribuye, se usa para contraparte del crédito BID. El impacto que tendría la ley de innovación tecnológica, tal cual está, con los consejos, o sea, ayudaría muchísimo. Habría que recuperar esa distribución federal establecida por la ley. Y la segunda cosa que me parece interesante, vinculando con la ley y sabiendo de los antecedentes del señor gobernador en cuanto a estas temáticas, me parece que otra cosa interesante para superar la ley 23877, que en el artículo 2 dice queda explícitamente excluida de los alcances de la sección quinta, que son los beneficios de esta ley, la promoción a escala industrial del bien o la prestación del servicio en cuestión. Aunque les parezca loco, esto dice la Ley de Innovación Tecnológica, porque cuando se logró sancionar estábamos en la época de Cavallo, y Cavallo decía que no quería subsidios para las empresas, para las temáticas productivas, y entonces eso quedó en ese artículo. Qué lindo sería que fuéramos por más, porque las adhesiones provinciales también tienen ese artículo, y hubiera una ley de iniciativas de promoción de fomento, investigación y desarrollo industrial que superara el crédito fiscal, que superara algunas de las iniciativas que son geniales,
pero nos hace falta ir por más. Por último, y terminando ya, el siguiente punto que me parece que es interesante analizar, después de haber analizado el Valle de la Muerte desde el punto de vista del financiamiento y desde el punto de vista de la adopción, hay otro gap que hace falta trabajar, que el empretecno que se desarrolló iba apuntando a eso, pero lamentablemente tenía una restricción que decía que ni bien facturaras, te quedabas afuera del empretecno. Hay un gap que se produce en los desarrollos tecnológicos en todos los lugares, pero en Argentina con mucha importancia, que es salir de la investigación básica, de la investigación tecnológica y lograr llegar a fabricación competitiva. Ese gap necesita ayuda en lo que tiene que ver con la experimentación, con facilitar ese salto de demostración. Eso ayuda en la adopción, ayuda en bajar costos, ayuda en un montón de cosas. Hay pocos, casi les diría ninguno, centros regionales de prototipado. Hay algunos que ha llegado a poner a DIMRA en las áreas mecánicas, pero en las áreas bio no hay. En Santa Fe sería histórico, sería genial que hubiera espacios, no estoy hablando de incubadoras, estoy hablando en espacios de poder terminar desarrollos, analizar estas temáticas de altos costos, pero que podrían bajarse los costos generando estas historias. Imagínense que alguna provincia tendrá alguno vinculado a sus prioridades, la otra, si están entrelazadas. Termino simplemente con una frase que no es mía y voy a provocarlo ya al final, porque sigo con las responsabilidades individuales de cómo hacemos para que devolvamos a la comunidad. Algunos argumentan en la siguiente forma: la ciencia es una actividad internacional o supranacional porque busca la verdad independientemente de límites geográficos, y esa política, los científicos y técnicos deberían lealtad a la ciencia y no a su patria, y su deber sería ir donde puedan cultivarla mejor. El deber del hombre de ciencia sería trascender las fronteras e ir a trabajar lo más que pueda en condiciones que le permitan desarrollar su obra con más eficacia. Tendría el deber de buscar un sitio con los medios adecuados, con ambientes estimulantes, más cooperación, máximo intercambio científico al nivel más alto. El hombre de ciencia tiene derecho a buscar más bienestar y consideración y una carrera ascendente y no estancarse o retroceder. Para algunos, la verdadera patria es donde se está mejor. Ubi veni y vi patria. Yo afirmo que si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí la tiene. La tierra donde nació, se educó y formó, la cual lo sostuvo, le permitió vivir, educarse y adelantar, allí tiene sus amistades y su familia, factores de tan profunda influencia en los latinoamericanos. Hay un pacto tácito, o debería haberlo, no firmado, de que todo hombre debe ayudar a su patria. Pudo estudiar merced al trabajo de todo su pueblo, campesinos, obreros, intelectuales, que introdujeron los recursos que lo mantuvieron y cuyo esfuerzo sostuvo las escuelas y universidades. Debe retribuir a eso trabajando al máximo para el adelanto de su país. El hombre de ciencia tiene el deber de cultivarla, pero además el de cultivarla en su país para hacerlo adelantar. Esa es mi convicción personal. Y sí, además de que también esa es mi convicción personal, esto es del año 66. Es un discurso que dio Bernardo Hussein en una conferencia leída en Río de Janeiro el 3 de mayo del 66 en el simposio organizado por la Academia Brasileña de Ciencias en celebración de los 50 años. Les agradezco muchísimo el poderme haber permitido extenderme tanto en el tiempo. Estoy convencida que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros, así que gracias y pongamos a discusión todas las locuras que les acabo de contar.